Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Comisión de los Trabajadores convocará al ministro del ramo para que explique sobre desvinculación de servidores públicos. Comisión de Justicia retomó análisis de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Viernes 8 de marzo del 2019, saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Como antesala, este jueves la Asamblea Nacional declaró al 7 de marzo como Día Nacional del Fútbol Femenino. La resolución aprobada por el Legislativo busca combatir la discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito deportivo. En el Parlamento se desarrolló además una feria deportiva para celebrar esta fecha. La resolución fue aprobada con 93 votos. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que declara al 7 de marzo de cada año como el Día Nacional del Fútbol Femenino. El asambleísta Sebastián Palacios fue el proponente de la iniciativa. Nos hablan todos los días y a toda hora de fútbol, pero nos hablan muy poco de lo difícil que es cambiar lo establecido. Hoy creo que empezamos a hacerlo. Pero el legislativo también busca combatir la discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito deportivo. De ahí que se recomienda a la Secretaría del Deporte que en un plazo de un año una comisión multisectorial eleve al fútbol femenino a la categoría de profesional. La legisladora Dayana Pazley lo expuso. Y de esa forma, en algunos años, tener una mayor y una mejor representación internacional. El Parlamento ecuatoriano reconoció la trayectoria de María Sol Muñoz como primera mujer que representa a la Conmebol en el Consejo de la FIFA y a Mónica Amboya, primera referee ecuatoriana en el Mundial del Fútbol Femenino. De ahí que recibieron la condecoración Asamblea Nacional doctora Matilde Hidalgo de Procel. Entre tanto que en la Plaza Juan Montalvo se llevó adelante una feria deportiva para celebrar este 7 de marzo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, inauguró la feria. Y qué mejor que ahora nosotros demos muestras de esa capacidad, de ese tesón, de esa entrega que realmente no nos diferencia de otras personas, de los hombres, porque la capacidad y el desempeño están ahí justamente al servicio de la sociedad con esa misma entrega, ese mismo ánimo y esas mismas energías. Y el ser mujer no significa que somos débiles, no es así, somos muy fuertes, porque el simple hecho de pararnos en una cancha, ir a su hogar, ser madres y tener que hacer muchas cosas, somos demasiado fuertes. En la feria participaron legisladores y las integrantes de clubes deportivos como Liga Deportiva Universitaria de Quito y El Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Asociación de Servidores Legislativos rindió homenaje la mañana de este viernes a las funcionarias legislativas por el Día de la Mujer. La jornada arrancó desde muy temprano con una serenata en los bajos del edificio de la Asamblea Nacional y la entrega de una rosa y un pequeño detalle. Calificativos, agresiones verbales en redes sociales son parte del acoso que enfrentan mujeres que participan en la política. Según la Corporación Participación Ciudadana, estas acciones hoy en día han incidido en que las mujeres prefieran no participar en la política. Una diputada boliviana comparte este criterio y considera que no basta la legislación para cambiar la realidad. Según una publicación de la Organización Panamericana de la Salud y la Entidad de Capacitación de Derechos Ciudadanos, Bolivia encabeza la lista de 13 países de Latinoamérica con más casos de violencia física en la política y es el segundo en cuanto a violencia sexual. Con este dato, la diputada boliviana Fernanda San Martín Carrasco, en su visita a Ecuador, destacó la importancia de la participación de las mujeres en la política. Es el momento en el que las mujeres estamos teniendo un mayor protagonismo y obviamente, queridas amigas, se trata de poder y nadie cede el poder. Nuestro país no es ajeno a la realidad que viven países de la región. Según un estudio desarrollado por la Corporación Participación Ciudadana, tan solo de enero a marzo de este año,
se han registrado 385 tweets violentos. 111 corresponden a expresiones por la apariencia de la mujer, 22 expresiones por el rol de género. Su representante Rudy Hidalgo señaló que hoy en día la violencia en la política se está naturalizando y las mujeres ya no quieren participar en la política. Porque finalmente nuestra propia naturaleza de madres, de muchas veces generadoras de trabajo, de productoras, etcétera, nosotros no queremos ver a nuestra familia envuelta en discursos que pasan por cuestionarnos nuestra vida sexual, nuestra vida sentimental, nuestra vida inclusive social y nuestro físico. Y justamente de cara a las elecciones seccionales de marzo del 2019 salimos a las calles de la capital para conversar con la ciudadanía. Varios de los criterios coinciden en que para erradicar este mal es necesario iniciar desde casa con la educación, pero además un compromiso de mujeres a mujeres, pues los índices de mayor discriminación y violencia se estaría dando en el mismo ámbito de las críticas que estamos haciendo muchas de las mujeres a otras mujeres y replicando lo que sale en redes sociales. Hay violencia en las redes, hay violencia en la casa, la sociedad es machista. Yo creo que debe cambiar eso, debe cambiar desde los hogares, debe empezar por la mamá. En los trabajos se ve, ¿no?, que en las mismas compañeras hay como una pugna ante las mismas mujeres. Entonces, ¿cómo queremos que los hombres nos respeten si ni nosotros mismos nos respetamos? O sea, podemos también hacer lo mismo que hacen los hombres, ¿no? El hecho que somos mujeres no va a decir que no podemos hacer nada. Yo creo que una mujer es mucho más honesta, más seria en lo que hace y comprometida sobre todo. En cifras, el Ecuador es el segundo país en la región con el mayor número de legisladoras mujeres. Un número reducido se registra en las carteras de Estado, mientras que la paridad en las listas plurinominales no representa ni la tercera parte de autoridades. Mariela Logroño, TVL Noticias. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que iniciarán con un sumario administrativo contra el juez Santiago A., porque habría revictimizado a Evelyn, víctima de violencia sexual durante una audiencia. Según la autoridad, se identificó una manifiesta negligencia en la actuación del juez. Maldonado expuso que el 30 de enero pasado dispusieron el inicio de la investigación respectiva sobre este caso, y es que, según dijo, el juez en una audiencia en un caso por violación a una chica que subió a un taxi en Quito, le intimidó a la víctima, simulando el uso de una navaja, ya que su presunto violador utilizó el mismo modus operandi para intimidarla y violarla. La titular de la Judicatura expuso que el juez, fiscal o defensor público representa la tutela del Estado a las víctimas y de manera especial a las víctimas de violencia sexual. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con más información. Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para que varias autoridades expliquen el retraso en los pagos a becarios. En la sesión 580 también estaba previsto el debate del veto al proyecto de ley de eficiencia energética, pero fue suspendido para una próxima ocasión. La asambleísta Marcela Holguín denunció que son cientos los becarios de todo el país que por varios meses no se les ha pagado el monto otorgado por el programa de becas nacionales Eloy Alfaro para carreras de interés público, dirigido a madres solteras, personas con vulnerabilidad económica y situaciones extraordinarias. La representante del colectivo Becarios Organizados, y ella me ha confirmado una vez más que hasta el día de hoy no han sido depositados los valores que el gobierno adeuda por concepto de las becas a los diferentes estudiantes a nivel nacional, particularmente, Silvia, dicen, aquellos becarios que vienen de la provincia de Manabí. Habría que preguntar por qué razón. Por ello, se aprobó una resolución en la que se exhorta a varias autoridades a cumplir sus obligaciones pendientes y para que comparezcan a la Comisión de Educación y expliquen las razones del retraso de los pagos. Espero que tanto el Estado ecuatoriano y el gobierno
deje de fallarle a nuestra juventud y entregue de manera inmediata los desembolsos económicos por conceptos de becas que ellos han obtenido y que se las han ganado precisamente por la formación académica que tienen. Exhortar también al ministro de Finanzas para que atienda este pedido o este clamor de los becarios que lamentablemente están sufriendo en el exterior y muchos en el interior. En el debate, los legisladores se mostraron a favor de que las autoridades den respuestas concretas sobre la situación, además de recordar que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Que sin educación el país estaría en el subdesarrollo y lo que es más peligroso, cada día más pobres en una sociedad que lo que queremos es la igualdad de oportunidades. Por otra parte, y como último punto de la sesión plenaria número 580, estaba previsto el debate de la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de eficiencia energética. Sin embargo, la sesión fue suspendida para una próxima ocasión. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este jueves el Consejo de Administración Legislativa CAL tenía previsto revisar la situación del asambleísta Germuy Calle, sancionado con destitución por realizar supuestos actos proselitistas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, según un informe de Contraloría. Sin embargo, la reunión no se instaló por falta de quórum. A la cita asistieron la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y el legislador Patricio Donoso, quien sostiene que el Consejo Nacional Electoral deberá ser quien resuelva la situación del asambleísta Calle, pues es la entidad que otorga las credenciales a los legisladores. Yo lo que creo es que el Consejo Nacional Electoral deberá resolver como ente nominador, que es la institución, la única institución del Estado que entrega credenciales a un legislador. La Asamblea está para, en cuanto a castigo se refiere, para temas de orden administrativo, de acuerdo al artículo 106 de la ley o 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero lastimosamente no hubo quórum y por supuesto no se instaló. Tras cumplirse el primer receso legislativo de este año, la Comisión de Justicia retomó el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Las formas de votación de resoluciones fueron parte de este análisis. El análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa avanza en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con miras a la construcción y aprobación del informe para el segundo y definitivo debate de esta propuesta. Esta semana, esta mesa parlamentaria analizó, entre otros, un proyecto reformatorio propuesto por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que, entre otros aspectos, clarifica que los acuerdos y resoluciones sean aprobados por mayoría simple y en un solo debate. La presidenta de la comisión, Marcela Aguiñaga, planteó la incorporación de una precisión. Deberíamos recoger el tema del texto relacionado a qué tipo de resoluciones se vota con mayoría simple. El socialcristiano Henry Cucalón, por su parte, manifestó que no aplica esta forma de votación, por ejemplo, cuando se trate de destitución de asambleístas. Este problema siempre salta en el pleno. Quieren aprobar por simple lo que es absoluta, porque es que son resoluciones, así como que fuera el día del mango, el día del papagayo, que son los que muchas veces se proponen, y principalmente en la reforma del día. Dejo esto como inquietud. El proyecto de reformas propuesto por la presidenta Cabezas, además, abarca temas relacionados con las atribuciones del legislativo, los órganos con que cuenta la función legislativa para desarrollar su trabajo de fiscalización y legislación, entre otros. La Comisión de Justicia, asimismo, conoció varios proyectos de ley que fueron remitidos por el Consejo de Administración Legislativa CAL relacionados a modificar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se prevé que esta mesa parlamentaria trabaje en una matriz y asimismo convoque a los proponentes de estas iniciativas para que expongan los sustentos técnicos y jurídicos de sus proyectos. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El asambleísta Daniel Mendoza defiende su proyecto de ley que pretende regular las redes sociales. El legislador se desmarcó del anterior gobierno y dijo que el proyecto de ley no busca limitar la libertad de expresión. El proyecto de ley de uso responsable de las redes sociales, como lo llama el asambleísta Daniel Mendoza, lo presentó el pasado 26 de febrero, en medio del primer receso legislativo del año. Mendoza negó que se pretenda controlar las redes sociales y menos la opinión que ahí se difunde.
Lo único que nosotros buscamos garantizar son los derechos de los ciudadanos reales, de carne y hueso, aquellos que tienen familias, que tienen corazón. Y para ello, el legislador pretende reformar el Código Orgánico Integral Penal, incluyendo una sanción de 1 a 3 años de cárcel a quien difunda, a través de las redes sociales, información considerada errónea. Si es una opinión, nosotros estamos en contra de las noticias falsas, verificar la fuente. Jamás sancionamos las opiniones. Mendoza se desmarcó del gobierno anterior. Dijo que su proyecto no tiene nada que ver con la iniciativa presentada por el expresidente Rafael Correa. Revisen los proyectos, compárenlos. No tiene ni punto de comparación. En realidad, en este momento, y me da chiste realmente, cuando alguien quiere tratar de pintar de correísta la propuesta, cuando desde nuestro despacho hemos sido uno de los legisladores que más ha combatido el autoritarismo, que más ha combatido la corrupción del correato, que más ha combatido todo lo ilegal y la cantidad de engaños que implementaron en el pueblo ecuatoriano. Mendoza espera que el Consejo de Administración Legislativa analice su iniciativa, pero tampoco piensa en retirarla. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales analizó las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión. La asambleísta Marcela Guiñaga expuso la importancia de la ratificación de este tratado que rechaza las armas nucleares. La asambleísta Marcela Guiñaga y el coordinador de los programas de prevención del Comité Internacional de la Cruz Roja, Juan Hernández, fueron los expositores sobre las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Internacional, relativas a los crímenes de agresión. Juan Hernández explicó el objetivo de ratificar este instrumento internacional. Que pretende hoy deslegitimar una amenaza terrible en lo que concierne a un medio de combate mortal y dañino como pocos que se conocen, que son las armas nucleares. La prohibición de armas nucleares ha sido adoptada en las Naciones Unidas. Este tratado es suscrito por Ecuador y otros países de América Latina. Sin embargo, hasta la fecha no se ha suscrito. Hernández explicó la importancia de hacerlo. No estamos creando la prohibición mediante el tratado, pero sí estamos subrayando la condición del arma nuclear de ser un arma contraria a los principios del derecho internacional humanitario. Mientras que la asambleísta Marcela Guiñaga explicó que Ecuador tiene un compromiso de lucha por la paz y que ratificarse en este acuerdo internacional es fundamental. De luchar por la paz y que estos crímenes, considerados en este caso como son las enmiendas de Kampala, el crimen de agresión, que es uno de los 4 delitos más graves internacionalmente hablando, donde la competencia penal internacional tiene que ver en relación a su juzgamiento. Además dijo que Ecuador es uno de los países que tiene un avance en su legislación interna frente a otros países. Que el Ecuador está de acuerdo en disuadir el uso ilegal de la fuerza por parte de los estados, esto ha sido claramente notorio por parte del Ecuador, que el Ecuador también contribuye a tener un estado no solamente de derecho, sino de paz, y que se busque la seguridad internacional. Agotado este tema, la Comisión de Relaciones Internacionales conoció sobre los avances al informe sobre el caso de violencia en Ibarra. Los asambleístas planearon la votación y aprobación de este informe para una próxima sesión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Tiempo de una nueva pausa promocional, pero al volver información sobre la situación de los despidos de los servidores públicos, que sería tratado al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores prevé llamar al ministro de Trabajo para que explique los detalles de los despidos a decenas de servidores públicos. La cartera de Estado emitió un comunicado en el que explica que como parte del plan de optimización del gobierno y en el contexto de austeridad, se han desvinculado a servidores de contratos ocasionales sin afectar los servicios de los ciudadanos. Los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se encuentran preocupados por los despidos de decenas de servidores públicos y por ello consideran llamar al ministro de Trabajo para que explique los detalles y criterios de las desvinculaciones.
Tiene que haber una auditoría de puestos. No se puede sencillamente decir porque me caes mal, te voy a votar. Creo que tiene que haber una evaluación. Si efectivamente hay duplicidad de funciones en un puesto, tiene que ser evaluado y bajo esta auditoría tienen que salir funcionarios. Para dejar a un lado cualquier tipo de suspicacia, si hay un proceso ordenado, legal, comunicado, de lo que no se necesita, de lo que fue exagerado, que es público y notorio que existió, pues en lo consultado uno puede estar de acuerdo, pero eso no puede ser óbice para generar ilegalidades o injusticias. El asambleísta Juan Cárdenas cuestionó la propuesta de campaña del gobierno respecto de la generación de empleos. Dice que lo que le ha caracterizado más bien son los cientos de despidos y teme que las desvinculaciones respondan a exigencias de organismos internacionales. Los churqueros habrán exigido que simplemente saquen a la calle, despidan a trabajadores para achicar el tamaño del Estado. Esta es otra de las muletillas que tienen estos multilaterales. De su parte, el asambleísta social cristiano Henry Cucalón reiteró que es fundamental achicar el Estado y dijo que hay que estar expectantes y vigilar si los puestos de trabajo luego son reemplazados por otro personal afín al régimen. Con mucha razón no tendría lógica. En este caso, y peor cuando se está tratando del trabajo de la gente, no cabe ningún clientelismo político de ninguna bandera, de ningún color. El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado oficial en el que informa que el gobierno ejecuta un proceso de reestructuración y optimización del sector público para volverlo más eficiente en el contexto de la austeridad, para retomar la senda de crecimiento y generar confianza en la comunidad internacional. En el documento especifica que como parte de las acciones se ha procedido a la desvinculación de servidores que laboran mediante contratos ocasionales y que la desvinculación no menoscaba funciones ni los servicios que reciben los ciudadanos. El comunicado finaliza diciendo que será el Ministerio de Trabajo el que verifique que el proceso de desvinculación se desarrolle en el marco de la ley y en respeto de los derechos laborales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El gobierno informó que en el país disminuyó la violencia y hay mejores índices en materia de seguridad. Así lo indicaron los ministros del área en una reunión de evaluación que se llevó a cabo en el Palacio de Carondelet sobre las medidas tomadas previamente en esta materia. Los ministros de Defensa, del Interior, conjuntamente con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dieron al presidente un reporte en materia de seguridad, en el cual indicaron que disminuyó la violencia en el pasado feriado. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, recalcó que esto se debe a que se intensificó el apoyo a la Policía Nacional. Hemos intensificado el apoyo tanto a la Policía Nacional como a otras instituciones relacionadas con la seguridad interna en el país, porque son las misiones de carácter constitucional y porque es una disposición presidencial que hemos puesto especial énfasis, sobre todo en esta época que se presenta, no solamente por los feriados, sino por otras actividades que se cumplen en el país. La ministra del Interior, María Paula Romo, destacó que este carnaval ha sido el menos violento de los últimos 10 años. Esto como resultado de las nuevas estrategias que en materia de seguridad se vienen implementando. En el último feriado hemos tenido el carnaval menos violento de los últimos 10 años, presidente. El año pasado, en el feriado de carnaval, se produjeron 30 homicidios durante el feriado. En este año la cifra fue de 10. Queremos decirle que es el resultado de las nuevas estrategias que se están desplegando y con la incorporación de un número importante también de policías, de tecnología, de estrategia, el apoyo de gobernadores, intendentes. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, reconoció el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al velar por la seguridad ciudadana. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.